¿Alguna vez te has preguntado cómo fueron los últimos días de la mujer más importante de la historia cristiana? La Virgen María, la Madre de Jesús, una figura rodeada de misterios, visiones y secretos que han trascendido siglos. La Biblia nos habla de su fe, de su valentía y de su papel único en la historia de la salvación, pero cuando se trata de su muerte, hay un silencio tan profundo que ha despertado preguntas, teorías y leyendas. ¿Qué pasó realmente con María al final de su vida? ¿Murió como cualquier otro ser humano o fue llevada al cielo en un misterio tan grande que cambió para siempre la forma en que la vemos? En este video vamos a desenterrar los relatos más antiguos, las tradiciones más impactantes y las verdades que muy pocos se atreven a contar sobre el destino final de la Virgen María. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy no solo podría cambiar tu forma de ver su historia, sino también tu forma de entender el misterio de la fe. ¿Quién fue realmente María? María no fue una mujer cualquiera. Fue una joven humilde de Nazaret, sin riquezas ni poder, pero con una fe tan grande que cambió el destino de la humanidad. Imaginemos ese momento decisivo. Un ángel aparece ante ella con un mensaje imposible, un llamado divino que parecía romper todas las leyes de lo imaginable. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Esas palabras no solo marcaron su vida, marcaron toda la historia. ¿Te imaginas el peso de esa misión en los hombros de una muchacha tan joven? Ser madre del Hijo de Dios. ¿Quién tendría la fuerza interior para aceptar algo así sin dudar? Pero María no solo dijo sí, ella vivió ese sí cada día, desde el nacimiento de Jesús en un humilde pesebre hasta el dolor inimaginable de verlo morir en la cruz. Cada momento de su vida fue una mezcla de amor, fe y sacrificio. Y es ahí donde nace el misterio. Una mujer que estuvo tan cerca del corazón de Dios pudo haber tenido un final igual al de cualquier otra persona, o su historia terminó de una forma tan extraordinaria como su vida. El gran silencio de la Biblia. Y aquí es donde comienza el misterio. La Biblia, que nos cuenta sobre el nacimiento milagroso de Jesús, sus enseñanzas y hasta los detalles más íntimos de su crucifixión, no nos dice nada sobre el final de María. No hay un versículo ni una línea que hable de su muerte. No sabemos cuándo ocurrió, dónde vivió sus últimos días, ni cómo fue su partida de este mundo. Nada. ¿No te parece extraño? Estamos hablando de la Madre del Salvador, la mujer que estuvo al pie de la cruz, la que lo siguió con una fe absoluta hasta el final. ¿Por qué se guarda silencio sobre ella? ¿Fue un olvido o acaso es un silencio intencional? Un misterio que Dios quiso dejar en las sombras para que lo busquemos. Este vacío en los textos bíblicos ha dado origen a cientos de preguntas y teorías a lo largo de los siglos. Y como es natural, los primeros cristianos no podían dejar de preguntarse, ¿qué pasó con María? Ese silencio se convirtió en un enigma tan profundo que las comunidades cristianas de los primeros siglos comenzaron a recopilar relatos, tradiciones y visiones sobre los últimos días de la Madre de Jesús. Algunos de estos relatos son tan antiguos que se transmitían en susurros, como si fueran secretos que no cualquiera debía escuchar. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? Esos textos y tradiciones no solo intentan llenar el vacío, sino que describen un final tan extraordinario para María, que desafía todo lo que conocemos sobre la muerte. Primeras tradiciones cristianas. Para entender el final de la Virgen María, debemos retroceder en el tiempo. Imagina los primeros años del cristianismo. Las comunidades eran pequeñas, secretas, perseguidas, y cada palabra sobre Jesús y su familia se transmitía como un tesoro vivo. En medio de ese fervor, surgieron relatos sobre María que no aparecen en la Biblia, pero que circularon entre los primeros creyentes. Uno de ellos es conocido como el Tránsito de María, también llamado la Dormición. Estos textos apócrifos cuentan una historia llena de luz, ángeles y despedidas que parecen sacadas de otro mundo. Según estos relatos, un ángel se presentó ante María para anunciarle que su tiempo en la tierra estaba por terminar. No fue una muerte común, sino una especie de descanso santo, como si el cielo mismo viniera a buscarla. Se dice que, milagrosamente, los apóstoles,
que en ese momento estaban dispersos por todo el mundo predicando el Evangelio, fueron llevados por el poder de Dios para estar a su lado. Imagínalos, Pedro, Juan, Santiago, todos reunidos otra vez, en una casa silenciosa de Jerusalén, sabiendo que estaban frente a los últimos momentos de la mujer que lo había dado todo para traer al Mesías al mundo. Algunos textos incluso describen cómo el rostro de María brillaba con una paz indescriptible, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver, el cielo abriéndose para recibirla. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿son estas historias simples leyendas piadosas inventadas por los primeros cristianos para honrar a la Madre de Jesús? ¿O podrían ser fragmentos de una verdad tan grande que sobrevivió al paso del tiempo como un eco de algo real y divino? El debate: ¿murió María o fue asunta al cielo? Durante casi 2000 años, la figura de la Virgen María ha sido fuente de inspiración, devoción y también de preguntas que atraviesan la historia y la teología. Una de las dudas más profundas que ha desafiado a creyentes y expertos es esta: ¿murió María como cualquier ser humano o fue elevada al cielo en cuerpo y alma sin pasar por la muerte? Esta pregunta no es simplemente un detalle de historia o doctrina, sino una de las piezas más misteriosas del rompecabezas cristiano. Desde muy temprano en la historia de la Iglesia, diferentes comunidades comenzaron a afirmar que María no experimentó la corrupción de la muerte. Al contrario, sostienen que Dios la premió con un don único, la Asunción, que significa que María fue llevada al cielo, conservando íntegros su cuerpo y su alma, en un acto de gracia divina sin precedentes. Pero esta creencia, aunque hoy para millones es una verdad sagrada, no fue reconocida oficialmente por la Iglesia hasta mucho más tarde. En 1950, el Papa Pío XII proclamó solemnemente la Asunción de María como dogma, es decir, como una verdad de fe que todos los católicos deben aceptar. ¿Te imaginas? Durante casi 19 siglos, esta creencia fue objeto de reflexión, debate y también de cierta cautela. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Qué pasó durante esos siglos? Las razones son múltiples y complejas. Por un lado, la Iglesia siempre ha sido cuidadosa con los dogmas, no declara nada a la ligera. Por otro, la Asunción toca temas que desafían nuestra comprensión natural de la vida y la muerte. Aceptar que alguien pudo evitar la muerte y ser llevado al cielo en cuerpo y alma requiere un salto de fe profundo y una interpretación especial de la tradición cristiana. Además, existen diversas tradiciones en Oriente y Occidente que narran el final de María de formas distintas. Mientras en la Iglesia Oriental se habla de su dormición, un sueño santo y pacífico, en la tradición occidental se desarrolló la idea de la Asunción, que fue creciendo hasta ser definida oficialmente. Este largo camino también muestra cómo la historia de María no es solo teología, sino que es un reflejo de cómo la humanidad ha buscado comprender lo divino, la muerte y la esperanza. La pregunta queda abierta: ¿por qué la Iglesia esperó casi 2000 años para definir algo que parecía un misterio tan antiguo? ¿Fue por respeto a la complejidad del tema, por la diversidad de relatos, o quizás porque el silencio mismo era parte del misterio que Dios quería que descubramos? Este debate nos invita a mirar más allá de la historia y a preguntarnos sobre la naturaleza misma de la muerte, la vida eterna y el papel de María como puente entre lo humano y lo divino. La dormición, una historia desgarradora. Entre las tradiciones más antiguas del cristianismo, hay una historia que todavía hoy estremece el corazón de quienes la escuchan: la dormición de María. Se cuenta que, al llegar el final de sus días, María no murió con el dolor y la angustia que conocemos. No, la tradición oriental la describe como un sueño santo, un descanso lleno de luz y paz, como si el cielo mismo hubiera bajado para recibirla. Imagina por un instante esa escena: una casa humilde en Jerusalén, iluminada por lámparas de aceite. El aire cargado de un silencio profundo, un silencio que habla más que las palabras. De pronto, uno a uno, los apóstoles comienzan a llegar. Pedro, Juan, Santiago, todos los que un día caminaron junto a su hijo están allí, reunidos de forma milagrosa, como si el tiempo y la distancia se hubieran roto para permitirles despedirse de ella. Cada uno se acerca con los ojos llenos de lágrimas. Ellos saben quién es María,
No solo la madre de Jesús, sino también una madre para todos los que creyeron. Algunos textos dicen que los ángeles rodeaban la casa, llenando el lugar de un perfume celestial, como si el cielo entero estuviera celebrando ese momento sagrado. Y en el centro de la habitación, María, con su rostro sereno, sus manos entrelazadas y su mirada perdida en lo eterno. Podemos imaginarla susurrando una última oración, tan profunda y sincera como la primera vez que dijo: «Sí, Señor, hágase en mí según tu palabra». En esa quietud sagrada, María entrega su espíritu, no con miedo, no con dolor, sino con una paz tan perfecta que desarma cualquier corazón que la contemple. Es como si su vida cerrara el círculo. La misma fe que la hizo aceptar lo imposible ahora la sostiene en el paso hacia lo eterno. Cierra los ojos por un momento, puedes imaginarla, una mujer sencilla, madre, creyente y al mismo tiempo tan cercana al corazón de Dios, dejando este mundo con una fe inquebrantable y una confianza absoluta. Evidencias y misterios ocultos. Hay un detalle que intriga incluso a los historiadores más escépticos. No existe ningún registro confiable de la tumba de María. Piénsalo por un momento. Vivimos en una tradición cristiana donde se han venerado durante siglos los restos de apóstoles, mártires y santos. La tumba de Pedro, las reliquias de Santiago, los lugares asociados a Pablo, todos son sitios de peregrinación, protegidos y celebrados. Pero cuando se trata de la Madre de Jesús, no hay nada, ni reliquias, ni sepulcro oficial, ni un lugar de descanso reconocido universalmente. No es extraño. Si María hubiese muerto como cualquier otra persona, ¿no habrían los primeros cristianos honrado su tumba con la misma devoción, incluso más que a los demás santos? ¿No habrían protegido sus restos como un tesoro incalculable? Este silencio físico, esta ausencia de reliquias, ha llevado a muchos a hacerse una pregunta provocadora. ¿Podría ser que María nunca murió como los demás? ¿Que su cuerpo fue elevado al cielo como un signo visible de que su historia no podía terminar en una tumba? Algunos teólogos ven en este vacío una pista de algo más grande, algo que la tradición oral intentó preservar y que finalmente se consolidó en la creencia de la Asunción. Pero otros sostienen que la falta de evidencias es justamente eso, una ausencia que deja el misterio abierto, un eco de algo que quizá nunca sabremos con certeza. Lo cierto es que este enigma, la inexistencia de una tumba para la mujer más importante de la fe cristiana, es una de las piezas más intrigantes de toda su historia. Un vacío que, lejos de apagar la curiosidad, la enciende como nunca. El legado espiritual de María. Más allá de los misterios sobre su muerte, la verdadera grandeza de María no está en cómo dejó este mundo, sino en cómo vivió en él. María fue una mujer que confió en Dios cuando todo parecía imposible. Dijo sí, cuando nadie más se habría atrevido. Su vida no fue un camino fácil, desde el embarazo milagroso que la hizo ser señalada por su pueblo, hasta el dolor indescriptible de ver a su hijo morir en una cruz. Y sin embargo, su fe jamás se quebró. Ese es el verdadero legado de María. Una fe que trasciende el miedo, el dolor y las dudas. En las bodas de Caná, María nos dejó una frase que resume toda su vida y su misión. Haced todo lo que Él os diga. No son solo palabras dirigidas a unos sirvientes, es un mensaje eterno, para ti y para mí, un recordatorio de que confiar en Dios, incluso cuando no entendemos sus planes, es el camino hacia los milagros. Y ahora te pregunto algo que podría cambiar tu forma de ver la fe. ¿Qué pasaría si aplicáramos la fe de María en nuestra propia vida? Si en medio de nuestros problemas, nuestras pérdidas y nuestras dudas, tuviéramos el valor de decir: Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Te imaginas el impacto que eso tendría en tu vida diaria? En tus decisiones, en tu forma de amar, en tu manera de enfrentar el dolor. El misterio del final de María sigue siendo un enigma, pero su legado espiritual es claro, luminoso y eterno, la fe que transforma lo imposible en posible. Después de recorrer todas estas historias, leyendas y teorías, hay algo que se hace imposible de ignorar. ¿Importa realmente cómo murió María? Porque al final, su verdadera grandeza no está en los detalles de su muerte, sino en el legado eterno que dejó en este mundo.
María no es recordada porque tuvo una tumba vacía o porque fue llevada al cielo en cuerpo y alma. María es eterna porque su vida entera fue una preparación para la eternidad. Cada decisión, cada sí a Dios, cada lágrima derramada, fue parte de un camino que no termina en una tumba, sino en la historia de millones de corazones que aún hoy se inspiran en su fe. Tal vez hemos estado buscando el misterio en el lugar equivocado. No se trata de desentrañar dónde están sus restos, ni de confirmar si ascendió físicamente al cielo. El verdadero misterio es cómo una mujer sencilla, de un pueblo desconocido, se convirtió en el símbolo eterno de amor, humildad y entrega. Y quizás lo más impactante de todo es entender esto: el tiempo no pudo con ella. Ni los siglos, ni el silencio de la Biblia, ni la ausencia de pruebas físicas han podido borrar su historia. Su vida sigue viva, atravesando generaciones, inspirando fe, esperanza y valentía. Tal vez el verdadero misterio no es su muerte, sino su victoria sobre el tiempo. Porque mientras el mundo se obsesiona con el cómo y el cuándo, la historia de María nos recuerda algo más grande, que la fe y el amor dejan huellas que ni la muerte puede borrar. Hemos viajado juntos por las sombras y las luces de una historia que sigue viva después de 2000 años, desde el silencio de la Biblia hasta las leyendas de la dormición y la Asunción. Cada palabra nos lleva a una pregunta que resuena más fuerte que nunca. ¿Qué crees tú? ¿Murió María como cualquier ser humano o fue llevada al cielo en un acto divino que desafía toda lógica? ¿Es posible que su historia sea mucho más grande de lo que hemos imaginado? Tu respuesta importa. Porque reflexionar sobre María no es solo mirar al pasado, es mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos qué huella queremos dejar en este mundo. Si esta historia te hizo pensar, si te conmovió o te dio una nueva perspectiva, dale like a este video y déjame tu comentario. Quiero saber qué opinas, porque este canal no es solo para contar historias, sino para construir una comunidad que busca respuestas. Suscríbete y comparte este video con alguien que necesite descubrir estos misterios. Quizás, al igual que tú, también esté buscando algo que lo inspire a creer. Y no te vayas aún. Si este tema despertó tu curiosidad, te invito a ver el próximo video donde seguimos explorando los secretos ocultos de la fe, esas verdades que pocos se atreven a contar, pero que pueden cambiarlo todo. Esto fue Código Divino, donde buscamos la verdad más allá de lo que siempre te contaron. Nos vemos en el próximo misterio.